China es la fábrica del mundo. Produce de todo, desde autos hasta teléfonos inteligentes, maquinaria y hierro. China tiene la economía más grande del mundo por paridad de poder adquisitivo, con un valor de 407 billones de dólares. Es la segunda economía más grande, con un Producto Interno Bruto de 192 billones de dólares, pero se avecinan problemas para China. Su motor tradicional de crecimiento, la manufactura, ya no está funcionando. Los fabricantes se van y las exportaciones chinas sufren. Esto deja a China luchando por encontrar alternativas para evitar el estancamiento o el declive. Y como pronto verás en este video, puede que no funcione. Esto es un gran problema para el Partido Comunista Chino porque, como sabes, ninguna empresa es realmente privada en China. El Partido Comunista Chino interviene en todo. Comprar productos de China es básicamente darle dinero al Partido Comunista Chino, que Xi Jinping luego utiliza para intimidar al mundo. Ahora sé que si ves este video, no quieres que el Partido Comunista Chino reciba tu dinero. Pero está pasando, y no es tu culpa. En Amazon es casi imposible saber si un producto viene de China porque no quieren mostrar esa información. Pregunté a Amazon si podían agregar esta función, pero no respondieron, así que creamos nuestra propia solución. Creamos ShopSafe, una extensión que indica el origen de cualquier producto de Amazon. Así que ahora puedes tomar una decisión informada sobre qué comprar o qué no comprar. Desafortunadamente, por ahora solo funciona en aproximadamente el 70% de los productos en el sitio, pero estamos trabajando sin parar para asegurarnos de que pronto funcione en todo. La extensión es totalmente gratuita y no obtenemos ningún beneficio económico con ella. No queremos ganar dinero con esto. Queremos crecer lo suficiente para que Amazon nos escuche y añada esta función a sus páginas de productos. Creo que Amazon quizá no me escuche, pero tal vez sí a todos nosotros. Puedes descargar la extensión ahora mismo con el enlace en la descripción o el código QR en pantalla. Úsala y deja reseña para que más la encuentren. Entonces, con suerte, Amazon vea esto y agregue la función a su sitio, y así todos podamos simplemente eliminar la extensión. Retrocedamos e intentemos entender cómo China se volvió experta en manufactura. Esta historia es increíble y nos muestra por qué la China actual es muy distinta a la de hace 50 años en su potencial manufacturero. En 1978, Deng Xiaoping asumió el liderazgo supremo de China tras décadas de Mao Zedong. Él inició las políticas de reforma y apertura que transformaron todo el país. En ese momento, China era un país atrasado, sin mucha industria de la cual hablar y sin mucha prosperidad para su gente. Y eso es poco, pues solo 20 años antes, millones murieron de hambre en la Gran Hambruna China. Por las políticas de Mao, Deng Xiaoping se atrevió a ir más allá del comunismo tradicional y el maoísmo, en parte porque Mao lo purgó 2 veces en la Revolución Cultural. Él pensaba que China debía adoptar ciertas ideas occidentales. Esto incluía mercados libres, comercio internacional y un espíritu emprendedor. Sin embargo, no podía llamar a esto capitalismo, debido a las sensibilidades históricas de China. En cambio, lo llamó economía de mercado socialista y socialismo con características chinas. Deng Xiaoping creó una zona económica especial en la costa sureste de China, permitiendo inversión y libre mercado para empresas extranjeras. Pronto, estas zonas económicas especiales se convirtieron en algunos de los centros de manufactura más exitosos de la historia. China mantenía una relación cercana con Estados Unidos y Occidente. En 1979, Deng Xiaoping realizó una visita histórica a Estados Unidos. Por eso existe una foto legendaria de un líder comunista chino en un rodeo tejano. También dedicaba tiempo a asuntos serios, como visitar fábricas y reunirse con líderes empresariales en Estados Unidos. Estaba haciendo lo mismo con Japón, con 2 visitas sin precedentes a Tokio en 1978 y 1979. Él cerró una brecha causada por la invasión japonesa a China en la Segunda Guerra Mundial. Esto permitió que China se conectara con empresarios japoneses, quienes eran algunos de los más exitosos del mundo en ese momento. Además, debemos recordar que esto estaba ocurriendo justo en medio de la Guerra Fría. A China no le agradaba la Unión Soviética entonces por el imperialismo soviético y la amenaza en su frontera norte. Estados Unidos, Japón y Europa tampoco simpatizaban con los soviéticos. Por eso apoyaron a China con inversiones y comercio como jugada antisoviética. El apoyo internacional fue clave para que China se volviera el centro manufacturero global. Hasta entonces, nadie pensaba que China pudiera volverse tan poderosa y empezar una nueva Guerra Fría. Sin embargo, todos pensaban en cuánto dinero se podía ganar en China. De repente, este enorme país se abrió al comercio mundial. En 1980, China era el país más poblado, con casi 1.000 millones de habitantes.
Los costos laborales eran mínimos, según estándares occidentales, pagando solo centavos por hora. Todos sabían que cuando China creciera económicamente, sería uno de los mayores mercados de ventas del mundo. Por eso las grandes empresas y actores estadounidenses se mudaron ahí, primero de forma lenta y cautelosa. Pero después de que China se unió a la Organización Mundial del Comercio en 2001, los negocios apostaron todo a la subcontratación en China. Cuando hablo de negocios, me refiero a casi todas las empresas que fabrican algo. En electrónica y tecnología, China domina la fabricación de teléfonos, laptops, computadoras, televisores, lavadoras y baterías. También controló gran parte de las industrias de ropa, calzado y textiles para el hogar. Incluso materiales básicos como acero, aluminio y cemento se fabrican principalmente en China. Lo mismo sucede con productos químicos, plásticos y farmacéuticos. China también incursiona en maquinaria industrial y herramientas. Y aunque ahora es el principal fabricante de automóviles del mundo, el efecto era predecible pero también sorprendente. El Producto Interno Bruto de China se disparó, pasando de 14 billones de dólares cuando se unió a la Organización Mundial del Comercio a casi 19 billones ahora. En el escenario mundial, China ya no estaba jugando al margen. Se volvió el principal rival de Estados Unidos y aspirante a superpotencia global. El exsecretario de Estado Antony Blinken llamó a China la mayor prueba geopolítica del siglo XXI. A través del proyecto de inversión Iniciativa de la Franja y la Ruta China, comenzó a usar su dinero de las exportaciones para ganar influencia en todo el mundo. China USA sus recursos para financiar una gran expansión militar que amenaza el equilibrio de poder en Asia. Si las tendencias siguen, China sería el país más poderoso en unas décadas, pero eso es un gran sí. En 2025, el futuro de China ya no es tan prometedor y su manufactura, base de su crecimiento, se está frenando. La industria manufacturera de China pasó de representar el 32% del Producto Interno Bruto en 2011 al 25% actualmente. La manufactura está estancada desde 2021 por la pandemia y la guerra comercial. La recesión aún no termina. Recientemente, la producción fabril cayó a su nivel más bajo en 8 meses, y la economía china enfrenta una gran burbuja. La economía china y el sector manufacturero sobreviven por el aumento de la deuda. Hablamos de billones de dólares. La deuda se vuelve un gran problema. Si colapsa, podría terminar el dominio manufacturero chino. Hablaremos de esto después. Primero debemos abordar la economía básica de la manufactura china, ya que ahí inician los problemas. La manufactura china depende de tener la mayor cantidad y la mano de obra más barata. Así era en 1979, con las reformas, y también cuando China ingresó a la Organización Mundial del Comercio, en 2001. Pero ya no es así. Solo mira esta gráfica que muestra los salarios promedio anuales que la gente gana en la manufactura china. En 2013 ganaban 46,000 yuanes chinos. Una década después, se más que duplicó a 108,000 yuanes chinos. Eso sigue siendo cerca de 15,000 dólares y mucho más bajo que en Estados Unidos, pero ya no es tan barato como antes. Y hay otros países allá afuera con salarios de solo un par de miles que superan significativamente a China en precios. Mientras tanto, China ya ni siquiera es el país con más habitantes. India ha superado a China como el país más poblado del mundo. No solo la población de China envejece rápido, su edad media ya casi alcanza los 40 años. Esto significa que cada vez más personas se jubilan y ya no pueden trabajar en las fábricas. En China, hay 225 jubilados por cada 100 personas activas laboralmente. Esto se llama tasa de dependencia de vejez. Para el año 2050, esto podría aumentar a 51 jubilados por cada 100 personas en edad laboral. Según la Organización de las Naciones Unidas, eso es realmente malo para la economía, especialmente porque la población también está disminuyendo a un ritmo alarmante. El año pasado, China perdió 139 millones de personas por bajas tasas de natalidad, y esto se acelera. Esto ya afecta a la manufactura. Hace 3 años, una encuesta realizada en China informó que el 80% de los fabricantes enfrentaban escasez de mano de obra que iba del 10 al 30% de la fuerza laboral que necesitaban. El Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social advierte que la escasez de mano de obra podría llegar a 30 millones este año. Esto empeora porque los jóvenes ya no quieren trabajar en fábricas. Actualmente, el 60% de ellos cursa educación superior. Eso indica que buscan un empleo mejor pagado y no desean laborar en manufactura. Pero hay un gran desajuste porque China no tiene suficientes empleos de oficina. Por eso el desempleo juvenil está en 2 dígitos, mientras que también hay escasez de mano de obra en los trabajos de manufactura. Sin embargo, los problemas laborales no son los más graves.
Peor aún es la guerra comercial con Estados Unidos, uno de los principales clientes de China, debida en parte a un cálculo geopolítico básico. Estados Unidos teme que China sea la próxima superpotencia global y busca evitarlo con presión económica. Las maniobras geopolíticas de China en todo el mundo con la iniciativa de la Franja y la Ruta solo están empeorando la desconfianza hacia Pekín y enfrentando a Estados Unidos con China. Lo mismo sucede con la agresión de China en el mar de China Meridional y la posible agresión contra Taiwán. Hoy China es muy diferente a la de hace 20 años, cuando no era lo bastante fuerte para amenazar el orden mundial. Ahora es la mayor amenaza para la seguridad, pero no solo importan las políticas de poder. Estados Unidos debe proteger sus intereses económicos, mientras que China no ha sido un socio comercial justo. La ola de subcontratación a China ha desmantelado gran parte de la industria estadounidense, provocando que 37 millones de estadounidenses entre 2001 y 2018 perdieran sus empleos. China ha absorbido gran parte de la cuota de mercado de Estados Unidos en la manufactura global. Lo peor fue que, tras ceder la manufactura, Estados Unidos enfrentó una puerta cerrada en China. Es increíblemente difícil para las empresas estadounidenses empezar a vender productos en China. Se enfrentan a regulaciones complicadas que favorecen a las empresas chinas y, aún peor, a empresas chinas que copian todo. Según una estimación del Congreso estadounidense, las empresas chinas roban entre 225 y 600 mil millones de dólares en propiedad intelectual cada año. Y han estado haciendo esto durante décadas. Lo que esto significa es que roban diseños estadounidenses, secretos comerciales, investigaciones y más. Las empresas estadounidenses no pueden hacer nada porque el PCCA apoya a las empresas chinas que lo hacen. Además de eso, el gobierno chino otorga montones de subsidios y otras ventajas a sus propias industrias. Aunque parece un asunto interno, a otros países no les agrada porque afecta el libre mercado. Las empresas extranjeras sin ese apoyo enfrentan dificultades. China puede usar subsidios para eliminar competencia extranjera y lograr monopolios en sectores clave. Al sumar todo esto, notas que el déficit comercial de 295 mil millones de dólares de Estados Unidos con China no es solo una ley económica. Es China tratando de estafar a su principal competidor. Ahora todos saben que si no juegas limpio, la gente responderá igual. Tras la nueva subida de aranceles de Trump, China debe afrontar las consecuencias. Los aranceles amenazan la crucial industria manufacturera china, que depende de las exportaciones. En 2024, China exportó 36 billones de dólares, de los que 439 mil millones fueron a Estados Unidos. Pero probablemente mucho más. Debemos considerar que China redirige sus exportaciones a países como Vietnam, Hong Kong, Singapur, México y Canadá. Eso evita aranceles, pero apoya indirectamente la economía china. Aunque la cifra de $1 billón de superávit de China que menciona el presidente Trump probablemente sea una exageración, las exportaciones de China son mayores de lo que sugieren las cifras oficiales de comercio. De cierta manera, esto hace que China dependa de Estados Unidos. Analistas de Goldman Sachs estiman que 16 millones de empleos chinos dependen de fabricar para Estados Unidos. Esto equivale al 2% de todos los empleos en China y al 10% de los manufactureros. China sufrirá un fuerte impacto por la guerra comercial con Estados Unidos. Pero por otro lado, no sería el fin de la historia para la industria manufacturera de China. Sería peor para China perder el comercio con mercados europeos y asiáticos. Actualmente, China exporta un poco más a la Unión Europea que a Estados Unidos, y las exportaciones de China a los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en el Sudeste Asiático superan tanto a las de Estados Unidos como a las de la Unión Europea. Japón, Corea del Sur, India y Rusia también son mercados clave para China. Aunque pequeño ahora, el comercio de China con Sudamérica y África es una de sus áreas de mayor crecimiento. Sin embargo, estos mercados de exportación representan riesgos para China, ya que varios países asiáticos desconfían de sus ambiciones geopolíticas. Esto incluye a Japón, India, Vietnam y Filipinas, que no quieren que China sea dominante militarmente en la región Asia-Pacífico. El mar de China Meridional es un tema importante en disputa entre China, Taiwán, Vietnam, Malasia, Brunei y Filipinas. El mar de China Meridional es una ruta clave por donde circula casi un tercio del comercio marítimo mundial. La zona tiene gran valor estratégico militar, sobre todo en las islas Spratly y Paracel. Y lo más importante, el mar contiene una cantidad desconocida de petróleo y gas, y China estima que el valor de esto es de 60 billones de dólares. Si esto es cierto, impulsaría la economía china por décadas. Sin embargo, los países de la región no permitirán que China tome sus recursos. Tampoco aceptarán el dominio militar de China, ya que sería una gran amenaza para la seguridad regional. Así que,
En tiempos de agitación geopolítica, China podría perder su acceso a estos mercados asiáticos vitales. Todos los socios comerciales de China, incluidos Estados Unidos, tienen intereses económicos propios. Buscan crecer sus economías, generar empleos y evitar un déficit comercial permanente con China. Un déficit comercial no lo es todo. La mayoría de los economistas coinciden en que no son inherentemente malos, especialmente en economías desarrolladas. Pero para India, Vietnam o Indonesia, no es lo ideal. Tienen salarios más bajos que China, así que, idealmente, ellos deberían estar haciendo la manufactura, vendiendo sus productos al extranjero y haciendo crecer sus economías a partir de eso, no al revés. Obviamente, China no quiere que otros países obtengan una parte del pastel, y desde hace mucho tiempo han estado tratando de mantenerse por delante de sus competidores. Ese tiempo podría haber acabado. La posición de China en la manufactura internacional cae y el cambio fuera del país ya empezó. Esto sucede sobre todo en sectores de bajo valor agregado como textiles, ropa y ensamblaje que dependen mucho de la mano de obra. Porque China perdió su ventaja de bajos costos laborales. Su participación en exportaciones de estos productos bajó del 40% en 2013 a menos del 32% hoy. Uno de los países que está asumiendo el papel de la industria manufacturera de China es la India. Cuenta con más trabajadores que China, con 961 millones en edad laboral frente a 858 millones y en TAIS. Mientras tanto, los salarios en la manufactura son hasta 7 veces más bajos que en China, dependiendo de la región. Por lo tanto, la India tiene mejores bases que China para la manufactura de bajo costo y mucha mano de obra. Por eso, grandes marcas como Apple están moviendo su manufactura de China a India. Esto también es una jugada geopolítica, porque las empresas ya no quieren depender demasiado de China debido a los riesgos asociados con ese país. Si llegaran a ocurrir algo como una invasión a Taiwán, no quieren quedarse atrapados en China. A largo plazo, India podría copiar industrias chinas y avanzar rápido para equilibrar a Pekín. Sería terrible para el poder de China, pues pondría a un gran competidor justo al sur. No es un país amigable con China, ya que tiene una larga disputa fronteriza con Pekín. La alianza de China con Pakistán, principal rival de la India, tampoco ayuda. India no será la única en reemplazar a China en manufactura. Vietnam también emerge como un importante centro manufacturero, porque está fabricando las cosas que hace China y lo está haciendo más barato. La industria manufacturera es clave en el milagro económico de Vietnam. La economía se duplicó en 10 años y el Producto Interno Bruto creció 71% el año pasado. Muchas empresas extranjeras subcontratan en Vietnam, incluyendo gigantes como Samsung, NVIDIA y Google. Vietnam es el mejor ejemplo de un país que replica el modelo de crecimiento chino. Tiene un gobierno similar, con un partido comunista que dejó el comunismo tradicional y adoptó la economía de mercado. Vietnam, de cierta forma, lo está haciendo mejor que China. No solo exportan manufactura, también impulsan el consumo interno en el crecimiento económico, a diferencia de China. Como veremos más adelante, la falta de consumo interno se está convirtiendo en un gran problema en China, pero en Vietnam están evitando esto. Mientras tanto, otros países en Asia, incluyendo Bangladesh, Tailandia, Indonesia y Filipinas, todos tienen el potencial de convertirse en competidores para China. Todos ellos tienen la ventaja de salarios más bajos y una posición geopolítica más neutral. Aunque no igualan a India y China en población, tienen suficiente gente para encargarse de sectores de nicho. Bangladesh es competitivo en prendas confeccionadas y Tailandia destaca en autos y electrónicos. Indonesia produce muchas materias primas y Filipinas exporta semiconductores y circuitos integrados. Aún se importan muchos productos de China, ya que su tamaño le permite generar economía de escala en diversas industrias. Si trabajan inteligentemente y en equipo, pueden lograrlos. México también compite con China. No solo es que los salarios en México sean más bajos, sino que el país también tiene fácil acceso al mercado estadounidense gracias al T-Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, muchos fabricantes optan por acercar su producción, tendencia conocida como nearshoring. Esto abarca a los principales fabricantes de autos como Ford, General Motors, Toyota, BMW, además de Procter & Gamble, Caterpillar y Honeywell. La manufactura mexicana puede ganar más mercado global al ser favorecida por la mayor economía mundial. La industria manufacturera de China enfrenta problemas como el mercado laboral, guerras comerciales y fuerte competencia. Pero si ves las cifras, la economía de China todavía está creciendo a una tasa del 5% el año pasado, para ser exactos. Entonces los problemas no deben ser tan graves, ¿cierto? Pero es más complicado que eso. China ya podría estar en crisis de manufactura, pero el Partido Comunista Chino lo oculta.
Para entender esto, tenemos que ver el déficit gubernamental de China. Básicamente, el gobierno chino está usando deuda para gastar más de lo que obtiene a través de impuestos, dándole un salvavidas a las industrias, incluyendo la manufactura. El gobierno central en Pekín, y sobre todo, los gobiernos locales usan deuda para impulsar sus economías. En 2024, el déficit total del gobierno alcanzó el 65%, según la agencia calificadora de crédito Fitch. Grupo Rodio lo estima en 77%. Para 2025, el déficit crecerá a 8 o 9%. Mientras tanto, están gastando todo este dinero solo para alcanzar tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto del 5%. Y gastar el 8% del Producto Interno Bruto para obtener solo un 5% de crecimiento realmente no parece algo saludable que hacer. Parece una estrategia que prioriza el crecimiento económico inmediato a cambio de una futura crisis de deuda. Esto seguramente pasará en un sistema económico como el de China. Los funcionarios del gobierno local son promovidos o degradados según si alcanzan o no los objetivos de Producto Interno Bruto y, por supuesto, van a gastar tanto como puedan para lograrlo. El asunto es que la situación de deuda de China se está convirtiendo en un gran problema. Se prevé que la deuda nacional llegue al 96% del Producto Interno Bruto este año. En unos años, China va a igualar a Estados Unidos en deuda respecto al Producto Interno Bruto, aunque no ha alcanzado ni de cerca el mismo nivel de desarrollo económico ni de solvencia crediticia. La cifra del 96% no considera la deuda oculta de China, como la de vehículos de financiamiento locales o empresas estatales. Aunque se clasifica como deuda corporativa, en realidad es gestionada por gobiernos locales o el gobierno central. En Pekín, los vehículos de financiamiento de gobiernos locales suman 66 billones de yuanes, unos 9 billones de dólares en deuda, según Bloomberg. Eso por sí solo es más de la mitad del Producto Interno Bruto. Las empresas estatales suman otra gran parte a la deuda corporativa total, que equivale al 172% del Producto Interno Bruto, lo cual en realidad no es deuda corporativa. Ahora, si sumas toda la deuda no financiera de China, es decir, la deuda de los hogares, las empresas y el gobierno, obtienes una deuda del 312% del Producto Interno Bruto. Ese tipo de apalancamiento está generando serias señales de alarma. China ya no puede imprimir dinero para resolver sus problemas. Sin un estímulo del 9% del Producto Interno Bruto, la economía de China empezará a estancarse o declinar, especialmente la industria manufacturera, que está recibiendo muchas subvenciones y apoyo del gobierno. Esto deja a China buscando desesperadamente una alternativa para el crecimiento económico, y esa alternativa es simple. Se llama consumo interno. Las empresas deben producir bienes y servicios para el mercado chino, y los hogares chinos necesitan consumir más de ellos. Si los hogares chinos gastan como los estadounidenses, su gran población podría formar el mayor mercado mundial. No hay duda de eso, pero no va a suceder tan rápido. El modelo económico chino tiene fallas, como haber descuidado el consumo por décadas. Todo giraba en torno a inversión y producción, con el Partido Comunista Chino poniendo metas a los gobiernos locales para construir fábricas, infraestructura y aumentar exportaciones. Este modelo único de socialismo con características chinas funcionó durante mucho tiempo. En economía, no solo importa el crecimiento de la producción, la oferta debe ajustarse a la demanda. Pero en China se han enfocado principalmente en la oferta. El consumo privado sigue rezagado y hoy es menor al 40% del Producto Interno Bruto. En Estados Unidos es el 68% del Producto Interno Bruto. Si China lograra avanzar aquí, compensaría los problemas de manufactura. Sin embargo, cambiar la economía china a una basada en el consumo es muy difícil. Quizás sea más difícil que hacer de China la fábrica mundial. Actualmente, la economía china produce más de lo que puede consumir internamente. China fabrica 20,000 millones de prendas al año, pero sus consumidores no consumen toda esa ropa. China exporta 45,000 millones de electrodomésticos al año, mucho más de lo que sus hogares podrían comprar. Lo mismo pasa con los 17,000 millones de teléfonos, 340 millones de laptops y 45,000 millones de chips fabricados en 2024. Exporta la mayoría, pero como las exportaciones chinas se estancan, China debe reconstruir su economía. Fabricar productos que los hogares chinos realmente necesitan es un gran desafío. Primero que nada, los hogares chinos de alguna manera tendrían que gastar más dinero. Actualmente, la tasa de ahorro de los hogares es demasiado alta, está en 32%, lo que significa que los consumidores chinos ahorran 32 de cada 100 yuanes que ganan. Dave Ramsey estaría orgulloso. Recientemente, el ahorro total de los hogares en China alcanzó un récord de 140 billones de yuanes o aproximadamente 19 billones de dólares. Así que hay más dinero en el banco que lo que el país gana en un año. Eso perjudica la economía china
porque los hogares deben gastar y consumir más. En Estados Unidos, los hogares ahorran solo el 45% de sus ingresos. Por eso, aunque solo tiene el 4% de la población mundial, Estados Unidos consume un tercio de los recursos globales. Como en Estados Unidos, el consumo es clave para el crecimiento económico, junto con innovación e inversión. Ahora, la razón por la que los hogares chinos ahorran mucho dinero es complicada. Se combina la cultura china, precios inflados de vivienda, alta inversión en educación y otros factores. Actualmente es difícil cambiar esto, pero es claro que al aumentar los ingresos, los hogares gastan más. Actualmente, los hogares chinos realmente no reciben suficientes ingresos. Oficialmente, China tiene un Producto Interno Bruto per cápita de $13,000. El ingreso disponible per cápita, es decir, el dinero que la gente puede gastar, es solo de 41,000 yuanes, unos $5,700. Entonces, ¿a dónde va este dinero? Bueno, la respuesta es simple. En China, las empresas retienen ganancias para invertir y cumplir metas del Partido Comunista Chino. Esto mantiene los salarios bajos, lo que lleva a un consumo débil. Ahora, el Partido Comunista Chino está empezando a darse cuenta de esta realidad. El Partido Comunista Chino ahora subsidia microondas y lavavajillas para aumentar la demanda interna. Quizá ya sea tarde. Para entenderlo, basta con ver el ejemplo de Japón. Es sorprendente cuántas similitudes hay entre nosotros. En los años 80, Japón estaba a punto de convertirse en la economía más grande del mundo, o al menos eso pensaba mucha gente. En 1995, Japón tenía un 55 billones de dólares, cerca de los 76 billones de Estados Unidos. La principal razón era la exitosa industria manufacturera de Japón y sus grandes exportaciones. Pero luego la economía japonesa se detuvo por completo en lo que se conoce como las décadas perdidas. Todo comenzó con el colapso de una burbuja de activos. Luego, la industria manufacturera dejó de crecer y la producción en Japón no volvió a los niveles de 1995. Las razones son conocidas. La población de Japón bajó, aumentando costos laborales y escasez de mano de obra. China y otros competidores de Japón empezaron a quitarle cuota de mercado. Estados Unidos, principal mercado de exportación de Japón, empezó a molestarse por sus prácticas comerciales injustas. Los estadounidenses no querían que Japón los superara económicamente, lo que llevó a mucho sentimiento antijaponés. Por patriotismo, los estadounidenses compraron menos autos y electrónicos japoneses. Décadas después, se ve quién ganó. Ahora, Estados Unidos tiene un Producto Interno Bruto que es 7 veces mayor que el de Japón. Por supuesto, la historia nunca se repite, pero hay muchas cosas en común entre Japón en los años 90 y China en la actualidad. Si China enfrenta sus propias décadas perdidas, sería terrible para el Partido Comunista Chino. Primero, la legitimidad del Partido Comunista Chino se fundamenta en un contrato social simple. Los ciudadanos chinos renuncian a sus libertades políticas para que el gobierno pueda brindarles prosperidad. Básicamente, su líder puede ser un dictador siempre y cuando sea un buen dictador, lo que se llama paternalismo gubernamental. Cuando la economía deja de crecer y la gente ya no se enriquece con cada generación, se presiona el contrato social. A peor economía, mayor oposición al PCC. Esto obliga al PCC a ejercer más represión y a ser aún más autoritario. También podría ser la razón por la que el PCCH intenta buscar distracciones. Algunos analistas creen que Xi Jinping podría atacar Taiwán si enfrenta dificultades buscando apoyo nacional. No obstante, una crisis económica también impactaría las acciones militares de China. Xi Jinping busca tener un ejército de clase mundial para 2049 capaz de igualar o superar al de Estados Unidos. Para lograr esto, China depende de su poder económico para gastar cientos de miles de millones de dólares en el desarrollo de su ejército. Pero cuando la economía china se estanca, sería difícil alcanzar el poderío militar de Estados Unidos. Esto dificulta que el Partido Comunista Chino logre sus objetivos políticos en Asia-Pacífico y más allá. Y tener menos dinero para la expansión militar no es la única razón de esto. Actualmente, China depende de la diplomacia económica para obtener influencia en todo el mundo con sus programas de comercio e inversión. Pero eso solo funciona mientras la economía vaya bien. Cuando China ya no tiene nada que ofrecer, estos países pierden su interés en Pekín. Otros países como India y Vietnam pueden alcanzar a China al comenzar a encargarse de la manufactura. Esto les da más poder económico, lo que limita la influencia regional y global de China. Excelentes noticias para Estados Unidos. A Washington le gusta ver un nuevo equilibrio de poder en Asia, donde ningún país domine. Pero para China es un escenario terrible. Ahora, si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y gracias por vernos.